Hola, Daniel, buenas Daniel tardes, Núñez, Daniel. por si acaso, Daniel Matamala, porque creo que dijiste Muñoz, así No, que... no, Núñez, Núñez. Ah, perdón, yo te Sí. escucho mal, disculpa. Sí. Estamos bien, El audio del computador, el audio del ya. computador. Estamos comunicados, nos escuchamos, todo bien. Vamos a ir de inmediato a hablar del tema de presupuesto, pero antes quiero preguntarles por el tema de este minuto, el tema de la inscripción de las primarias. Primero al diputado Núñez, finalmente, ¿el Partido Comunista con quién va a hacer primarias y por qué no pudieron lograr una unión de toda la oposición? Bueno, nosotros tuvimos todo el intento, el empeño, llevamos varios días de conversaciones para ver generar un pacto de toda la oposición, incluyendo primarias, pero esas señales de unidad en que todos ceden para lograr un buen acuerdo no se dieron y en definitiva yo no conozco los detalles, pero ya sabemos que es público que no se pudo. Creo que lo que nos queda es intentar algo más complejo, como es un acuerdo por omisión tal vez de cara a la inscripción definitiva de los candidatos a gobernadores regionales que va a ser en el mes de enero. En municipal es mucho más complejo porque es mucho más diverso y creo que hoy día la oposición debería concentrarse en buscar de cara a enero un acuerdo para disputar lo más unida posible la elección de gobernadores regionales. Diputado Melero, ustedes son la otra cara de la moneda. Me imagino que más sonrisas porque sí lograron un acuerdo. ¿Y qué perspectivas tienen de lo que pueden lograr en la elección municipal y de gobernadores con ese acuerdo? Bueno, desde luego contento, Daniel, porque es un acuerdo que une a los cuatro partidos, a Renovación Nacional, a la UDI, a Evópoli y al PRI, para enfrentar unidos y con candidato único a alcalde en las comunas del país y con listas individuales pero subpactadas para concejales. Y creo yo que es la expresión de una voluntad muy importante también de zanjar en aquellas comunas donde hay varias opciones a través de primarias. Va a haber primaria en Vitacura, va a haber primaria también en Tiltil, va a haber primarias en un conjunto de lugares que habían quedado en duda y que es importante zanjarlo por ese mecanismo. Pero creo probablemente que es más fácil para nosotros un acuerdo de esta naturaleza que lo que ha pasado entre la ex nueva mayoría y el Frente Amplio, donde hay muchas diferencias ideológicas de fondo. Nosotros tenemos más comunión de pensamiento, tenemos mayor afinidad ideológica y probablemente lo que pasó con la oposición es que yo creo que llegaron a una situación que es honesta. ¿Qué tiene que ver el Frente Amplio con la democracia cristiana? ¿Cómo van a estar apoyando candidatos tan disímiles? ¿Cómo podría un demócrata cristiano apoyar al candidato del Partido Comunista en una comuna si tienen visiones tan disímiles? Entonces, yo creo que el desacuerdo de la oposición es honesto, en el sentido de que no lograron unir lo que durante tiempo ha estado con mucha falta de unidad, como lo dice la misma declaración del Frente Amplio. Diputado, los quiero llevar al tema de la presentación del presupuesto. ¿Cuál es la primera mirada que tienen sobre el presupuesto que se ha anunciado? Diputado Núñez. Mira, se ha dicho, lo dijo el presidente de la República anoche, escuchaba recién al ministro Briones, que este era un presupuesto con el acento en el empleo, en la reactivación, algo que yo obviamente comparto, pero hay una segunda prioridad que lamentablemente se le olvidó nombrar tanto al presidente Piñera como al ministro Briones. Este también debe ser un presupuesto de la ayuda social a las familias chilenas trabajadoras de clase media afectadas en forma dramática por esta crisis social. Yo, en ese sentido, te diría que también eché de menos una propuesta concreta que hable de una señal de austeridad en el mundo privado. Aquí se ha hablado mucho de la austeridad fiscal y yo me pregunto, ¿va a haber austeridad en el sector privado? Y yo hubiese esperado que el presidente de la República impulsara la iniciativa del impuesto a los súper ricos como una señal de que hay solidaridad de los que tienen más, de los supermillonarios de Chile, que también se suman a esta tendencia mundial que hay de impuesto a los súper ricos para que por esa vía el Estado tenga más recursos para poder entregar, por ejemplo, ayudas sociales, ayudas destinadas a la reactivación económica. Así que yo creo que es un presupuesto que tiene temas que derechamente quedan cortos, como estos que están ausentes, y otro que los montos del dinero, francamente, creo que van a ser insuficientes. Hay una cosa muy compleja, Daniel, yo podría explicarla después, pero creo que el presidente artificialmente abultó su anuncio del presupuesto. Él señala que el gasto público va a crecer en un 9,5%, y eso no es verdad. No es verdad porque él toma como comparación el presupuesto 2020 que ya ha recibido dos reducciones, dos ajustes, y no toma el presupuesto que aprobó el Congreso y que partió en enero del 2020. Por lo tanto, el presupuesto de la República no crece en el año 2021 en un 9,5%. Su crecimiento es menor y seguramente con el diputado Melero vamos a estar mañana y el día
viernes en que tenemos comisión mixta, discutiendo este tema con el ministro, que transparente las cifras reales de crecimiento y no después que ya hicieron un ajuste donde se le quitó 2.500 millones de dólares al presupuesto inicial que votó y aprobó el Congreso de la República. Me parece que es un tema clave de transparencia para hacer un debate serio y no engañar al país. Diputado Melero. Mira, a mí, a la pregunta tuya, Daniel, me parece que, en primer lugar, es importante señalar que un país que está con graves dificultades económicas, que tiene una caída en su crecimiento económico del orden del 4 al 5%, que ha tenido que endeudarse en forma bien importante y que está con una crisis gravísima en materia de empleo, con 1.800.000 chilenos sin trabajo, tenga la capacidad de plantearle al país un presupuesto que crece, un presupuesto que se expande. Uno podría decir un país con menos crecimiento y menos ingresos debiera reflejarse en el presupuesto. Al revés, se hace un crecimiento de un 9,5%. Pasamos de este año 2020, que el presupuesto era de 66.000 millones de dólares, a un presupuesto de 73.200 millones de dólares. Lo que Daniel Núñez plantea no es así, porque lo que se está comparando acá, Daniel, es ley de presupuesto con ley de presupuesto. La ley de presupuesto del año 2020 fue de 66.000 millones de dólares. La ley de presupuesto del año 2021 es de 73.200 millones de dólares. Ahora, que en entremedio de este año, producto de la crisis del COVID, ha habido que traer plata de los fondos soberanos de afuera, ha habido que pedir plata prestada, ha habido que reorientar el presupuesto en partidas que no se estaban ejecutando para reforzar la parte de salud, es cierto, pero en plata real, comparando ley de presupuesto con ley de presupuesto, hay un aumento muy grande y un aumento que va a ir muy focalizado, a diferencia de lo que dice Daniel, a la familia chilena. Aquí la plata se va a gastar fundamentalmente, lo que más crece, fíjese Daniel, es el Ministerio del Trabajo. Solamente el Ministerio del Trabajo crece más de un 20%. ¿Por qué? Porque ahí va plata, a los 2.000 millones de dólares van a subsidiar, como se anunció días pasados, la posibilidad de que la gente tenga trabajo. Si esa gente no es del mundo popular, si esa gente no es de la clase media, son sueldos de 900.000 pesos hacia abajo. Obviamente que hay una inyección de muy fuerte de recursos ahí, como también a la tercera edad y como también a la mujer. Podemos hablar más en detalle de eso. Es un presupuesto que va a la recuperación del empleo, a la reactivación de la economía y muy fuerte también a salud, porque no nos podemos dejar estar en eso. Para ir escuchando más opiniones, diputado Núñez, ¿algo que contestar? Mira, la verdad es que yo no quiero entrar en un debate que es metodológico, que podemos estar mucho rato discutiendo, pero en la minuta que nos llegó anoche, el ministro, la información dice presupuesto 2020 ajustado. Es decir, los cálculos que hicieron es sobre la base que se redujo ya lo que se ha sacado de este presupuesto. Ahora, hay un tema que es de fondo y que a mí me llama mucho la atención de lo que dice el diputado Melero. Él dice, este presupuesto debe haber sido más reducido. Es que justamente, diputado Melero, en el mundo lo que se entiende es todo lo contrario. En un minuto en que esta crisis ha generado un shock gigantesco en todo el mundo, la manera de reactivar la economía en forma más rápida no es solo con la inversión privada. Este es el año 2021 que el presupuesto más debería crecer, justamente para impulsar la demanda, generar poder adquisitivo, mayor inversión pública. Y yo creo, francamente, lo digo sin ningún temor, que este presupuesto va a quedar corto. No es suficientemente expansivo para generar todo el estímulo de reactivación que se requiere, incluso para tirar el carro en la economía y también, por supuesto, para dar algo tan importante que la gente demanda tanto y exige como es la ayuda social. La gente lo está pasando mal, Daniel. En Chile la gente lo está pasando muy mal y las ayudas del gobierno no llegan porque hay letra chica, porque permanentemente se recortan. Ahora mismo el ingreso familiar de emergencia, que se va a entregar en octubre y en septiembre, viene disminuido en los 100.000 pesos originales, que ya eran pocos. Veamos la opinión del diputado Melero. Desde ese punto de vista, uno por supuesto que quiere que el presupuesto hubiese sido en cifra mucho más contundente. Diputado Melero, ¿se queda corto el presupuesto, como dice el diputado Núñez? Yo creo que no, porque quizás Daniel malentendió en lo que yo dije. Lo que yo dije que obviamente es un factor positivo, que un país en crisis y con menos ingresos pueda expandir su presupuesto, pueda crecer. Y lo resalto como un hecho positivo, porque aquí lo que está ocurriendo, Daniel, es que está el Estado con sus propios recursos supliendo en parte la menor actividad que tiene el mundo privado. Si el Estado no estuviera inyectando tanta plata en gasto público, en infraestructura, tanta plata en subsidios al empleo,
probablemente el sector privado, por el detrimento que ha tenido producto del COVID, no lo podría hacer por sí solo. De manera tal de que yo comparto, Daniel Núñez, la idea tuya. O sea, efectivamente aquí hay un Estado mucho más activo, más omnipresente que en leyes de presupuesto pasadas, porque si no vamos en auxilio del sector privado y especialmente de los que están peor, de la pequeña y mediana empresa, no podrían por sí solos salir adelante. De manera tal que ahí hay un énfasis muy interesante. Ahora, probablemente lo que al diputado Núñez y al Partido Comunista no le gusta es que ellos no fueron parte del acuerdo con la oposición, que acordamos 12.000 millones de dólares del fondo COVID para ir en ayuda de los chilenos y que va a tener vigencia hasta junio del 2022. El Partido Comunista y el Frente Amplio, recordemos que George Jackson se bajó poquito antes de ese acuerdo. Entonces, claro, lo critican mucho, quizás porque no fueron parte de él, digamos, pero la inmensa mayoría de las fuerzas opositoras y oficialistas sí concurrimos en ese acuerdo, y es el marco que establece el presupuesto. Aquí la cosa es muy evidente. Los 12.000 millones de dólares, lo dijo el propio senador Pizarro hace unos días atrás, están quedando cortos. Pero lo que a mí me molesta más de esta discusión, y quiero ser muy franco en decirlo también, es cómo se ha instalado un léxico, toda una terminología, presupuesto cero, evaluación de programas sociales, que lo que busca es esconder una caída importante en el gasto social. Es decir, para mí es absurdo que estén planteando, cuando la gente lo está pasando más mal, cuando más requiere ayuda, que le están diciendo que van a recortar programas sociales, que le estén diciendo que van a cerrar programas sociales. Ahora, lo dicen de una forma elegante, no, que sí es una evaluación que es absolutamente poco transparente. No conocemos la metodología, el Congreso no ha participado de ninguna manera, y por supuesto que eso va a tener un impacto significativo. Entonces, a mí, desde ese punto de vista, me preocupa mucho que se use esa lógica. Yo quiero hacer propuestas, diputado Melero, ya que usted siempre nos critica que solo hacemos observaciones, críticas, pues mire, yo quiero hacer 3 propuestas de cómo utilizar mejor los dineros públicos. 3 propuestas. La primera, yo propongo que en este presupuesto acordemos una reforma al sistema de compras públicas. En Chile, la forma como se hacen las compras del Estado han permitido graves casos de corrupción, como ocurre, por ejemplo, en la región de Coquimbo. Una segunda propuesta, pongamos término no a los programas sociales, pongamos término a todo subsidio que se genere, implícito o explícito, a las grandes empresas en Chile. Yo le voy a dar un ejemplo. Los capitales de riesgo de la Corfo. ¿Sabían ustedes que la Corfo inyecta plata a fondos que son llamados capitales de riesgo, donde van empresas de bastante gran tamaño? ¿Por qué no se reduce ese programa en vez de reducir un programa que haya ayuda social? Y por último, Daniel, quiero hacer una última propuesta. Reduzcamos el fondo de contingencia estratégico. Son 936 millones de dólares que se van a ocupar en los próximos años en compra de armamento para las Fuerzas Armadas. Obviamente en medio de esta crisis, obviamente en medio de urgencias y prioridades, hay que reducir la compra de armamento y destinar eso tanto a la emergencia, a la reactivación, a la ayuda social. Claro. Esas son propuestas, pero yo no voy a aceptar recorte de programas sociales, porque eso va en perjuicio de la gente que hoy día más necesita la ayuda y, por supuesto, de sectores vulnerables. No hay ningún recorte a ningún programa social. Yo le quiero decir al revés. Ustedes mismos lo anunciaron, Patricio, lo han dicho por todos lados, que hicieron una evaluación y van a recortar programas mal focalizados. Yo escuché al ministro, al presidente Piñera, quiero decirlo. Déjeme explicarlo, porque usted a veces dice cosas que no son ciertas. Y las cifras, uno puede inventar cosas, pero no puede inventar cifras. En materia de protección social, las palabras del discurso. Va a destinar, Daniel Matamala, escúchese, 31.773 millones de pesos, porque viene un alza importante de las pensiones básicas solidarias, viene un alza importante en salud, en desarrollo social, en vivienda, en el Ministerio de la Mujer. En el área de adulto mayor, el gasto crece un 7,2%. También se incrementa en un 36% todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento. Lo que pasa es que hay hoy día del orden de 683 programas que han sido evaluados por primera vez por la Dirección de Presupuesto y por el Ministerio de Desarrollo Social, para ver si esos programas están teniendo la efectividad, la llegada, el impacto social necesario en la ciudadanía. Y si hay programas que están funcionando bien, no le quepa ninguna duda que el Parlamento los va a mantener. Y si no están funcionando bien, esa plata habrá que destinarla para ayudar programas que se necesitan con más urgencia hoy día, en el empleo, en el trabajo y en la salud. Diputados. Y en la reactivación económica. Entonces, muchas gracias. Diputado, estamos en el tiempo, lamentablemente. Sí. Tengo que agradecerle, diputado Melero, diputado Núñez, por haber conversado con nosotros. Recién parte, la discusión es larga, la discusión del presupuesto, así que tendremos otra ocasión para seguir profundizando en estos temas. Muchas gracias a ambos y muy buenas tardes. Bien.
Muchas gracias a Vamos ustedes, a quedar Daniel, con por- ganas de seguir debatiendo, Daniel. Gracias, Sí. hasta luego. Habrá una